vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos Una Voz en el Camino. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto que estés escuchándonos aquí en Una Voz en el Camino. Gracias por semana a semana seguir escuchando la palabra de Dios en la voz de la doctora Graciela Esparza. Esta tarde estaremos en Apocalipsis 20, versículos 11 al 15, y estaremos en Apocalipsis 21, versículos 1 al 5. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban de delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él. Y la muerte y el infierno vieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzadas en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra se fueron, y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios las lágrimas de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Este pasaje es, por supuesto, interesante como todo lo demás que la Escritura contiene, pero querríamos, a reserva de posiblemente analizar algo más los versículos de esta porción que se leyó, quisiéramos releer para puntualizar los 4 lugares que se mencionan en estos pasajes. Claro que hablan de la muerte y del infierno, pero tanto la muerte como el infierno, dice el versículo 14, que el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Y se refiere al lago de fuego como la muerte segunda. Menciona que el que no fue hallado escrito en el libro de la vida será también lanzado en el lago de fuego. Entonces tenemos aquí un lugar que se menciona para la eternidad, para el futuro, un sitio en el cual serán arrojados tanto el infierno con su contenido como la muerte con su contenido. Después, en el capítulo 21, menciona otros 3 lugares: un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Y finalmente menciona la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y a la nueva ciudad le llama el tabernáculo de Dios con los hombres, el lugar desde el cual Dios morará con los seres humanos, que serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Aquí el Señor menciona que toda lágrima se borrará, la muerte no será más, ni más llanto, ni más clamor, porque las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas
todas las cosas. Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. La palabra de Dios está llena del llamado a la elección. Dios, que es justo y por supuesto el ser más inteligente que existe, ha dado al ser humano como única obligación, la obligación de escoger. La muerte es solo un acontecimiento, no es algo que se escoge, aun cuando el que elige escogerla puede hacerlo. Pero tenemos la obligación de vivir escogiendo, nos guste o no. Y si esto es cierto en nuestra vida presente, con cuánta mayor razón es cierto para las consecuencias de nuestra vida presente. En esta porción que se ha leído, la Escritura menciona los 4 lugares a los cuales finalmente irá todo ser humano tarde o temprano. Uno de ellos es el lago de fuego, un lugar interesante, pero no deseable desde mi punto de vista. Después tenemos cielos nuevos, tierra nueva, y en otras partes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, se hace mención con relativa frecuencia de estas nuevas creaciones por parte de Dios. Querríamos centrarnos en la nueva ciudad, el tabernáculo de Dios con los hombres. Para poder estar en algún lugar, tenemos que cumplir con ciertas características. Si vamos a formar parte, por decir algo, de la marina o el ejército, hay ciertas características con las cuales tenemos que cumplir. Si vamos a formar parte de un equipo, ya sea de juego o de trabajo, hay ciertas características también. En ocasiones anteriores empezamos a platicar sobre la nueva ciudad y las características espirituales que necesitamos para formar parte de ella. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesito ser para formar parte de esta ciudad? ¿Qué necesita ser el interior de mi ser, de mi espíritu, de mi alma, para que así pueda ser? Empezamos con el hecho de que en este mismo capítulo se hace una descripción de la nueva ciudad y empieza, por ejemplo, en el versículo 10, el apóstol Juan, el que recibió la revelación de el final, llevóme en espíritu a un grande y alto monte. Me mostró la grande ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Obviamente no se está refiriendo a la ciudad literal de Jerusalén, sino a la ciudad que es la nueva ciudad de la cual queremos formar parte. Y empieza a decir, está por supuesto en un grande y alto monte. En el Salmo 24 se hace una pregunta, ¿quién morará contigo? ¿Quién llegará al monte de tu santidad? Y empieza diciendo, por ejemplo, el limpio de manos, manos limpias, manos puras. Las manos tienen una gran importancia para el ser humano. ¿Qué haríamos sin ellas? Hay quienes no las tienen, hay quienes se ven forzados a entrenar a sus pies para hacer el papel de manos. Pero ¿qué haríamos en términos generales si no las tuviéramos? La importancia de las manos para expresar, para hacer, para trabajar. Pero es preciso tener manos limpias para todas las cosas. Si hemos de comunicar aprecio, ayuda, decencia, el cariño que las manos pueden expresar y que falta tantas veces, porque el egoísmo, por así decirlo, cierra los puños y rehúsa dar lo que Dios intenta que se dé a través de las manos. Limpio de manos, manos que no son derramadoras de sangre inocente, manos que tienen ni ira ni contienda en ellas, manos que pueden levantarse a Dios en llamamiento, en ruego, en súplica, manos que se conservan limpias, lavándolas en el lavacro de la palabra, en el nombre de Jesús. Nadie puede presumir de manos limpias de manera constante, aún físicamente, por mucho que las lavemos. En alguna forma siempre se pega en ellas el polvo que nos rodea, la mugre que nos rodea, y es preciso lavarlas aunque no hayamos tocado nada en particular que pudiera ensuciarlas, pero están sucias. Lo mismo sucede con nuestros sentimientos. Cualquier cosa que nos lleva a la contra, algo que nos ha ofendido o lastimado,
alguna cosa que no va como hubiéramos querido, o como decía hace un momento, el simple egoísmo hace que nuestras manos se ensucien, aunque pudieran estar cerradas. Es más, cuando cerramos nuestras manos al dar y al darnos, las manos automáticamente se ensucian en ese sentido, porque el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es decir, el hecho simple de no abrir las manos, o de no abrir los brazos, o peor todavía, de no abrir el corazón. Entonces, el hecho de que esta ciudad esté sentada sobre un monte alto, sublime, dice, obviamente tiene conexión también con este, que es el mismo monte mencionado en este Salmo 24. ¿Quién entrará al monte de tu santidad? ¿Quién puede subir ahí? Y empieza diciendo, el limpio de manos. También añade el de corazón puro. Pero esto sería el Salmo. Y nuestro tema está ahorita en relación con la ciudad simplemente, que está en un grande y alto monte. El Señor dijo, cuando se refería a nosotros, tratamos de caminar con Él y de conocerlo. ¿Quién enciende un candil y lo pone debajo de la mesa? Por el contrario, se pone sobre la mesa, o una ciudad sobre un alto monte, que es como una luz que debe iluminar. Y en casa debemos de ser esa luz, y fuera de casa debemos ser esa luz. Entonces Dios nos pone, nos guste o no, pero sí queremos sobre un monte. Esta ciudad, además, tenía la claridad de Dios, claridad, resplandor, transparencia, que habita dentro de nosotros. Puede ser la tiniebla de todo aquello que es negativo. Puede ser la tiniebla del cerramiento. Puede ser la tiniebla del pecado. Puede ser la tiniebla de la ignorancia. Pero cuando estamos tratando de que las características de esta ciudad se forjen en nosotros, es preciso buscar la claridad de Dios en nuestro interior, de tal manera que se pueda decir que nuestro ojo es luminoso y por lo tanto todo nuestro cuerpo tiene esta claridad y esta transparencia del Señor nuestro Dios. Su luz era semejante a una piedra preciosísima. En alguna otra ocasión hablamos del fundamento de la ciudad, que son piedras preciosas, pero aquí habla de solamente una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, resplandeciente como cristal. Da la impresión de que el apóstol no sabe ni siquiera cómo describir esta luz. Su luz era semejante a una piedra preciosísima. La piedra fundamental de que habla la Escritura es, por supuesto, Jesús. Él es la piedra fundamental. Él es la piedra que es cabeza de ángulo. Él es la piedra sobre la cual se ha edificado todo lo que Dios quiere edificar. Él es una piedra preciosísima, como piedra de jaspe. Jaspe, que es brillante. Jaspe, que es dulce también en su luz, pero que es resplandeciente como cristal. El cristal, entre otras connotaciones, tiene la connotación de las lágrimas. Las lágrimas son como cristal líquido. Y la Escritura nos habla de cristal de esa manera también. Cristal. ¿Lágrimas? ¿No leímos hace un momento que Dios enjugará toda lágrima? Claro que se refiere jamás a las lágrimas de autolástima, porque esas no las toma en cuenta. Se refiere a las lágrimas que se han derramado durante ¿cuánto tiempo? Cada quien sabe el tiempo que ha llorado. Lágrimas de gratitud, lágrimas de ruego o de súplica, lágrimas de petición, lágrimas de amor, lágrimas que intensamente llegan al trono de Dios para pedir misericordia, ya sea para sí mismo o para aquellos a quienes amamos, o incluso para otros a quienes tal vez ni siquiera conocemos, pero lágrimas que Dios anota en su libro y guarda en su redoma. El muro, la defensa de la ciudad, está hecha también así, de jaspe, de lágrimas cristalizadas, convertidas en una joya.
La ciudad misma tiene esta claridad. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué tipo de consolación? El que Dios responda dándonos aquello por lo cual hemos llorado. En parte, tal vez, pero sobre todo la consolación de ver que Dios no tiró ninguna de las lágrimas que se derramaron con justicia, ninguna de las lágrimas que se derramaron con amor. El secreto de las lágrimas. Dios no puede confiarle a todo el mundo el tesoro del dolor. El dolor es, aunque parezca imposible, un tesoro. El que llega a conocer y entender el dolor, ha entendido un tesoro y ha recibido un tesoro en el corazón si es que lo recibe bien, porque nos da la capacidad de entender, de ser más sensatos, más equilibrados, menos soberbios, más serenos. El dolor es un maestro inmenso, inmensamente importante. Hay vidas que llevan dolor continuamente porque tal vez viven junto a alguien que duele, o alguien que de alguna manera hace doler. Pero cuando este dolor se acepta no como una cosa masoquista, porque eso es una deformidad emocional, se sabe, pero simplemente como una oportunidad para sublimar lo que Dios ha puesto dentro de nosotros, levantarnos a un escalón diferente en el nivel de la vida y enfocar el dolor como el dolor debe enfocarse, simplemente con la serenidad del que lo entiende, el que lo comprende, ¿por qué no?, el que lo comparte, y el que por la misma razón puede extender las manos limpias para tocar, para sanar, para bendecir, para comprender, para apoyar, para hacer sentir a quien duele, aquí estoy, todo está bien. La claridad de Dios sigue resplandeciendo y no olvidemos que Dios es amor y que en medio de todo el dolor y el amor son hermanos gemelos. Con razón el muro está hecho de esta manera, con razón de la claridad de Dios es así, resplandece como cristal. Después habla del muro alto, ya hablamos de estas puertas, si no recuerdo mal, en alguna otra ocasión, y también de los fundamentos en alguna forma. Pero vamos a brincar hablando del fundamento de la ciudad y de toda esta belleza. Lleguemos al versículo 21. Las 12 puertas eran 12 perlas, ya hablamos de ellas. Y la plaza de la ciudad era de oro puro, como vidrio transparente. Oro puro, como vidrio transparente. El oro puro, efectivamente, si alguien lo ha visto, cuando lo están purificando, es así, es metal. Y sin embargo, como efecto del fuego con que lo purifican, se ve como si fuera cristal de oro. Es una belleza cuando se puede ver así. Pero es así por la transparencia que el fuego le da, que pueden verse hasta las partículas más insignificantes de la impureza que el oro pudiera llevar. Entonces aplican la antorcha a ese punto que se ve oscuro de manera especial hasta que el punto desaparece por completo. Y saben que el oro es totalmente puro cuando el fuego lo hace ver así, transparente como un cristal. Eso es lo que Dios hace con nosotros cuando nosotros queremos tener esta naturaleza de la ciudad. A veces viene la antorcha del sufrimiento, de la prueba, de lo que Dios envía para hacernos ver, y Él, que tiene los ojos más puros que existen, puede ver hasta la más pequeña partícula de impureza en nosotros, y por amor, porque Dios es amor, aplica la antorcha hasta que esa mota de suciedad desaparece y se esfuma. Y cuando viene la conciencia para redarguirnos, por regla general el enemigo empieza a acusar y a decir: eres horrible, no sirves, no vales, no puedes. En lugar de aceptar la acusación, digamos: yo doy gracias a Dios porque puedo ver lo que está en mi corazón. Doy gracias a Dios porque puedo darme cuenta de lo que vive en mí, de lo que soy. Y en lugar de deprimirme o enojarme, daré gracias porque Dios me está mostrando los puntos negros y oscuros en lo que Él quiere hacer de mí. ¿No dijo Job alguna vez: me probará como a oro,
saldré limpio como el oro. Él entendía el proceso. Dios quería librarlo del orgullo espiritual que Job no sabía que tenía en su corazón. Y cuando quedó limpio dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por lo tanto me arrepiento en polvo y en ceniza. Cuando ha pasado la prueba y podemos darnos cuenta de una nueva capacidad para vernos a nosotros mismos, de una nueva capacidad para permitirle y rogarle: quita mis impurezas, podemos decir lo mismo que Job: gracias, lamento mis rebeliones, lamento mis dudas, pero gracias por todo esto. Y esto es lo que Dios intenta, porque está en su deseo forjar en nosotros la naturaleza de esta nueva ciudad, si es que queremos llegar a ella, oro puro, como vidrio transparente. Dice más: no vi en ella, no vi en la ciudad templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Bueno, luego quiere decir que nuestro interior acaba convertido en un templo para Dios. ¿Para qué es un templo? Un templo es precisamente para tener comunión con Él, para oír lo que Él tiene que decirnos, para contarle lo que necesitamos contarle, pero sobre todo para sentir su presencia que es paz, su presencia que es luz, su presencia que es amor. ¿Querremos llegar ahí, a la nueva ciudad? Caminando junto al mar, ven y sígueme, Jesús llamó. Por Galilea Él pasó, enfermos Él tocó y los sanó. Poderoso es mi Señor, Cristo el sanador, Él nunca cambiará. El mismo Dios de ayer es todo poder, Él me sanará. Sanidad en Cristo yo encontré. Solo Jesucristo me restaurará. Oh Jesús,